Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Hoy es jueves. Quiero agradecerle a todos los que ven mi reflexión todos los días. Decirles que muchas gracias por verlas y por aceptar la palabra de Dios. Pues yo les doy las gracias por verme, pero en últimas quien les permite verme es Dios, porque si no fuera por Dios ustedes no me verían. Algunas personas son llamadas para el reino de los cielos y esas personas son escogidas por Dios. Y esas personas se les mete Dios de una manera tan impresionante que dice la palabra que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Por eso Jesucristo también dice: te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos, a los niños, a los simples, y se lo has escondido, ocultado a los sabios y entendidos. Por eso le estoy diciendo que gracias por verme, aunque es Dios quien permite que tú me veas en el día de hoy a través de esta reflexión. Ojalá hoy escuchéis la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón. Sea un llamado de atención a los protestantes. Oiga, tengo amigos protestantes, amiguitos, y también he conocido por ahí de la calle. Un pecado que yo manejo todos los días, por eso les decía estos días que yo soy un pecador, es el pecado de la omisión. Eso es un pecado bastante terrible. Yo veo por ahí predicar a los testigos de Jehová, incluso hasta se me acercan, y yo prefiero no decirles nada. Y ese es un pecado. Omisión. Tengo la palabra, tengo la verdad, y debería predicársela a los mismos testigos de Jehová. Y precisamente hoy en Toro se lo predicaba a unas señoras que eran católicas y se salieron de la iglesia católica por seguir a los testigos de Jehová. Y ahora les pregunté yo: venga, mi amor, usted era católica, ¿por qué se salió? Porque nosotros estamos guiados por la palabra de Dios. Pero venga, la palabra de Dios, esa palabra que ustedes están manejando no es totalmente la palabra de Dios. Si quiere yo la evangelizo y le enseño la palabra de Dios. Yo no. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Pero por eso, ustedes dicen guiarse por la palabra de Dios, pero no es completa. Cogen un versículo, cogen un capítulo, cogen una cosa de por acá, una cosa de por allá y se afianzan en eso y creen que esa es la palabra de Dios. No, yo le puedo enseñar la palabra de Dios. Y él me dijo: no, qué pena César, pero nosotros nos tenemos que ir. Y ahí mismo se fueron, porque ese es un detalle de los que no quieren escuchar la palabra de Dios. Dicen creer en Dios, dicen leer la Biblia, pero a la hora de venir a confrontar la Biblia conmigo o enfrentarse a un debate sobre la Biblia, no, están muy ocupados, porque no hay quien los saque de esa verdad. Y una señora toda linda me decía: César, yo llevo como 50 años en esta religión, era una pentecostal, y nadie me hará cambiar, nadie me va a hacer cambiar, porque esta es mi religión y yo sé que aquí está la verdad. A pesar de que yo le mostré con la Biblia en la mentira que estaba, y esta es mi religión y a mí nadie me hará cambiar. Eso significando que el demonio ata a las personas, y cuando las ata, no las suelta, ni las deja ir. No así sucede con el que está en libertad. Por eso la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso los católicos son tan mansos y tan tonticos que llega un protestante e inmediatamente se los lleva, porque están libres. Dios no ata a nadie. Dios no ata, deja la libertad. Por eso si un protestante va a una casa católica y lo reciben y logra convencerlos y ellos de tonticos se van, es porque Dios le permitió que se fuera. Eso sucedió en Juan 6:66, y muchos seguidores de él, discípulos de él, escuchaban el mensaje que él estaba dando y decían: este lenguaje es muy duro de escuchar, y ese mismo día lo dejaron, se fueron. Jesucristo no los persiguió. Antes, por el contrario, en Juan 6:67 le dice a sus discípulos: ustedes también se quieren ir. Ustedes también se quieren ir. Y ahí es cuando Pedro interviene y dice: ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Dando a entender que Jesús ni Dios ata a nadie. Si usted no se permanece firme en la fe, en la iglesia católica, y un día decide abandonarla, Dios no te persigue. Váyase. El problema es que el demonio que te va a atar ya no te va a soltar para regresar fácilmente a la iglesia, que es la doctrina de Cristo, la iglesia católica. Bueno, vamos a leer
La palabra de Dios, vamos a persignarnos, muchachos, reflexionen con lo que les estoy diciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levíticos 23, 1, 4 y del 11 al 15, del 16 al 27, 34 al 37. Es un resumen. En las festividades del Señor os reuniréis en asambleas litúrgicas. Esta lectura yo nunca las había leído en la vida. Nunca las había leído. Primera vez que las voy a leer. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis a su debido tiempo. Oiga, estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis a su debido tiempo. Dios dándole instrucciones a Moisés de cómo debe comportarse su pueblo, cómo debe alabar a Dios. Es las instrucciones, y aquí le está diciendo, así es como van a hacerme las asambleas litúrgicas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicada al Señor. Porque el día 14, voy a ir de una vez dilucidando el Evangelio, esta primera lectura. El día 14 parece ser que es el día en que Dios rescató a los israelitas de Egipto, día 14. Y el día 15 es que cuando ese mismo pueblo le tocó comer panes ácimos porque por la premura del tiempo no les permitieron que llevara absolutamente nada. Comeréis panes ácimos durante 7 días. Así dice el Señor. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. Los 7 días ofreceréis oblaciones al Señor. Al séptimo os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. El Señor habló a Moisés. Di a los israelitas: cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar y seguéis la mies, la primera gavilla se la llevaréis al sacerdote. Este la agitará ritualmente en presencia del Señor para que os sea aceptada. La agitará el sacerdote el día siguiente al sábado. Pasadas 7 semanas completas, a contar desde el día siguiente al sábado, día en que lleváis la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente, al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, haréis una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes, en el día de la expiación, os reuniréis en asamblea litúrgica, haréis penitencia y ofreceréis una oblación al Señor. El día 15 del séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas, dedicada al Señor, y dura 7 días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica. No haréis trabajo alguno. Los 7 días ofreceréis oblaciones al Señor. Al octavo volveréis a reuniros en asamblea litúrgica y a ofrecer una oblación al Señor. Es día de reunión religiosa solemne. No haréis trabajo alguno. Estas son las festividades del Señor en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones según corresponda a cada día. Es muy importante volverles a repetir este pedacito para que ustedes lo entiendan, de que la Iglesia Católica hoy día no se ha inventado absolutamente nada. Casi así que toma de lo antiguo para hacer lo nuevo, lo último que leímos ayer en un evangelio. Estas son las festividades del Señor en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones según corresponda a cada día. El Señor ordena a su pueblo cómo celebrar festividades religiosas, cómo reunirse en festividades, en días religiosos. Y mire una frase que se las tengo que decir, que es esta: asambleas litúrgicas. El octavo volveráis a reunirlos en asambleas litúrgicas. ¿Sabe qué es lo que sucede en la misa? La misa es una asamblea litúrgica. Yo siempre lo he llamado un ritual, pero es una asamblea litúrgica donde su iglesia se reúne a partir del pan. Por eso, la Iglesia Católica celebra desde hace 2000 años la Santa Misa. La Santa Misa. Y cada cosa que sucede desde el momento mismo en que usted ingresa a la misa,
al templo, comienza ese ritual. ¿Y cómo comienza el ritual? Primero entra desfilando el sacerdote junto con sus monaguillos y todas las personas que van a intervenir en la Eucaristía. Ingresan y ustedes se tienen que poner de pie. Y luego comienza el ritual en esta asamblea, cosa por cosa. No se salta lo primero, se hace de último, o lo último se hace primero. No, el orden consecuente en que se hacen las cosas en este ritual sagrado es porque Dios lo ha estipulado. Lo ha estipulado y lo ha organizado de tal manera que así se viene haciendo hace 2000 años, y por eso la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo, por eso hace este ritual, esta asamblea ritual la hace durante 2000 años y se tiene que hacer hasta el final de los tiempos, porque ahí se ofrece algo que aparece aquí, que es esto. Y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones según corresponda cada día. Sacrificios. Cada vez que vamos a la Santa Misa, escuchamos en la Asamblea de Dios la palabra de Dios, que es el Evangelio y las 3 lecturas. Antes de eso, escuchamos que ustedes investiguen bien cómo es todo el proceso de la misa, para que no nos quedemos en la ignorancia de que la repetidera es la repetidera es la repetidera, sino que todo tiene una razón de ser en la iglesia. Por eso, cuando una persona que va a hacerse sacerdote, le enseñan durante 10 años, y a los 10 años, cuando él ya sale y ya es ordenado sacerdote, o antes de ser ordenado sacerdote, a él le enseñan cómo es ese ritual sagrado que debe hacer en la misa. Y cuando usted ve en la ordenación sacerdotal, usted ve que ponen en la ordenación sacerdotal la hace el obispo, pero cuando van a celebrar la primer misa de un sacerdote de estos que ya ha sido consagrado, lo acompaña siempre un profesor del, ay, bendito sea Dios, de donde él ha estudiado, lo acompaña para que él se guíe exactamente como a él se le ha enseñado y se le ha venido enseñando. Tanto así que cuando el ritual de la Eucaristía, ustedes ven algo muy especial, que el sacerdote toma el libro y lo coloca allí y levanta la hostia y lee exactamente tal y como está escrito: este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. A pesar de que lo saben de memoria, ellos no pueden hacerlo de memoria. Tienen que decirlo tal y cual está escrito. Tal y cual está escrito. Por eso ustedes ven que ellos siempre son hojeando el libro, porque tienen que decir las cosas tal y cual están escritas, porque así las ordenó Jesucristo, que se debían decir tal cual. La iglesia no se inventa nada. Por eso, cuando una persona de estos protestantes se van dizque para el culto, por Dios, ¿cuál culto? Si el culto, la única persona que puede ofrecer un culto es un sacerdote que ha sido consagrado por Dios a través de la imposición de las manos. Nadie puede ofrecer el culto. Y los protestantes dicen: no, yo me voy para el culto. ¿Y qué van y hacen allá? Un pastor se para ahí al frente en el altar, coge la Biblia donde le da la gana y comienza a predicar lo que le da la gana, y ustedes, los que están ahí escuchándolo, escuchan lo que a él le dio la gana decirle a ustedes, y ustedes creen que eso es palabra de Dios y que ahí está Dios, y resulta que ahí no está Dios. Es que yo lo tengo que decir seriamente, porque si yo no lo digo seriamente van a creer que es pura recocha mía. Seriamente les voy a decir, en ningún culto de una iglesia protestante está Dios, en ninguna. Así lo alaben, lo aleluyen, lo glorifiquen, hagan milagros, arrojen demonios y profeticen en el nombre del Señor. Ahí no está Dios, porque solamente Dios está en su iglesia. ¿Y quiénes son los únicos que pueden ofrecer un culto? Los sacerdotes que han sido ungidos por el obispo y les han colocado el santo crisma y le han hecho la imposición de las manos, que eso viene de generación en generación hasta el día de hoy. Ningún sacerdote, óigalo bien,
que se haya ido a estudiar para el sacerdocio y lleva 10 años estudiando, pero si el obispo no le impone las manos, no es sacerdote. Y lleva 10 años estudiando, se aprendió seguramente la Biblia y aprendió todo el ritual de la iglesia y aprendió todos los pasos y todas las cosas que iba a hacer. Pero si el obispo no le impone las manos, no es sacerdote del Dios, no es un ser consagrado de Dios, no tiene potestad para ofrecer cultos, ni sacrificios, ni nada parecido. Esto es una cosa hermosa de la Iglesia Católica y es una cosa terrible para los protestantes que prefirieron seguir a un pastor mentiroso y creer que ahí estaba Dios. Vamos a leer el Salmo 80. Si escucharon lo que yo dije, y lo dije muy serio que lo dije, para que después no digan que no se les dijo. Salmo 80, 3, 4, 5, 6 AB, 10, 11 AB. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta, porque es una ley en Israel, un precepto de Dios, del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de la tierra de Egipto. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. No tendrás dioses ajenos fuera de mí, porque yo soy un Dios celoso. No te harás imágenes de lo que haya en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás, no te postrarás ante ellas, porque yo soy tu Dios, Jehová, y soy un Dios celoso, que castigo hasta la tercera y cuarta generación. Acabo de pronunciarles Éxodo 1, 2, 3 hasta el 6, creo que dije ahí. Así es que ese cuentico tonto que le metieron a los protestantes de que la Iglesia Católica es idólatra, no se lo comieron sino ustedes, por ignorantes. Solamente ustedes por ignorancia se salieron de la única iglesia que Cristo creó y que venía de generación en generación hasta que llegó donde ustedes, y ustedes torpemente vino un pastor y les tocó la puerta y ustedes le abrieron y creyeron que venía en el nombre de Dios, y resulta que utilizó el nombre de Dios para engañarlos, y ustedes torpemente se salieron de la única iglesia que Cristo les había entregado desde un principio. Vamos a leer San Mateo 13, 54-58. No es el hijo del carpintero, entonces ¿de dónde saca todo eso? En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? No es el hijo del carpintero, no es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Con este pasaje bíblico es con el que más engañan, bueno, es uno de los que más engañan. Este pasaje bíblico es uno de los varios pasajes bíblicos con que engañan a los malos católicos. Y se los sacan de la iglesia católica, la iglesia de Cristo, y se los llevan. Porque son tan persuasivos que se los llevan. ¿Y qué fue lo que les dije yo al principio? Que Dios no ata a nadie. Dios no ata, Dios deja libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios la conoceréis y la verdad os hará libres, dándonos a entender que Dios no ata a nadie, no ata a nadie. Los deja que crean por fe. Por eso frases como: el que quiera oír, que oiga. Te doy gracias, Padre, porque le revelas esto a los sencillos y se lo ocultas a los sabios y entendidos. A ustedes se les ha dado conocer los secretos del reino de Dios, pero a ellos no.
Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Porque ellos, aunque viendo, no ven, y oyendo, no escuchan, para que no sean salvos. Porque el Dios de este mundo les ha cegado su entendimiento para que no crean en el Evangelio. Y porque Dios les ha dado un poder engañoso para que crean en la mentira y no sean salvos. Todos esos pasajes bíblicos están en la Biblia y se los acabo de decir. Y este pasaje bíblico es el más torpe de todos. Uno de los más tontos de todos, que utilizan los protestantes pastores para engañar a los católicos. ¿No es este Jesús, el hijo del carpintero? ¿De dónde saca toda esa sabiduría? ¿Y de dónde saca todas esas enseñanzas? ¿Y de dónde hace todos esos milagros? ¿Este no es el hijo de María? ¿Y sus hermanos no se llaman José, Juan y yo no sé quién? ¿Y de sus hermanas yo no sé qué? Y cuando utilizan esas frasecitas, inmediatamente el mal católico escucha al protestante y se le mete, lo hipnotiza, e inmediatamente dicen: oh, yo pensé que María era virgen, y ahora con este pasaje bíblico me doy cuenta que María no era virgen, María tuvo más hijos. Y mire lo que dice acá: no es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Mire que ahí dice: no es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. No viven aquí sus hermanas. Y entonces inmediatamente el mal católico, falto de fe, que es lo último que dice acá, y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Inmediatamente se salen de la Iglesia Católica y siguen a ese protestante mentiroso, creyendo que él les estaba enseñando la verdad. Y el padre Luis Toro, cuando toca este pasaje bíblico, por eso es que yo los invito a que vean al padre Luis Toro y véanselo mucho, explica quién es María, quién es los hermanos José, Simón, hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Y el padre Luis Toro le muestran quién es Santiago y quién es la mamá de Santiago, quién es José, quién es la mamá de José, quién es Simón, quién es la mamá de Simón, y Judas, quién es la mamá de Judas, y se los muestra, y de sus hermanas, y les explica con detalles escritos en la Biblia quiénes son estas personas. Porque yo sí les puedo decir que me falta estudiar esta partecita para yo aprendérmelo bien y enseñárselos tal como es, pero sí les puedo decir una cosa: no es su madre María, y debería decir aquí, no es su madre María y sus hijos Santiago, José, Simón y Judas. Debería decir aquí y sus hijos, pero en ninguna parte de la Biblia nosotros vamos a encontrar María tuvo más hijos. Nunca vamos a encontrar eso. O María, o estos son los hijos de María. Eso jamás lo van a encontrar ustedes en la Biblia, porque el padre Luis Toro dice: jamás de los jamases van a encontrar estos son los hijos de María y José. Nunca lo van a encontrar. Estos son los hijos de María y José. O estos son, ¿cómo es que yo dije ahorita? Estos son los hijos de María y José, y estos son yo lo dije de dos formas, de María y José, o estos son los hijos de María y sus hijos. Ustedes nunca van a encontrar que María tuvo más hijos, nunca lo van a encontrar. Sí van a encontrar que Jesús tuvo más hermanos y hermanas, y por eso los hermanos separados se confunden tontamente con esto, solamente porque a ellos no les conviene que a ustedes se arrepientan. A ellos les conviene es que usted traiga el diezmo, papá. Por eso se lo llevan. Ojalá desapareciera el diezmo. A ver si esos pastores seguían en las iglesias, predicando la palabra de Dios. Si ellos lo hacen es porque esto es un gran negocio. El diezmo es un gran negocio, y por eso cuanto tonto se aprende la Biblia, ahí mismo abre una iglesia y cree y se autonombra pastor y quiere engañar a las personas. Y esto es una cosa seria. Aquí dice que María no tiene más hijos. María no es su madre María y sus hermanos Santiago y sus hermanos.
No dice los hijos de María. Estos son los hijos de María. Estos son los hijos de María. Nunca vamos a encontrar esa frase. Nunca vamos a encontrar que María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María o de José. Y José y el padre Luis Toro explica con lujo de detalles por qué María es virgen y no tuvo más hijos. ¿Por qué José jamás tuvo hijos? Y explica, y está escrito en la Biblia. Me gustaría que alguien me invitara a un debate de esos y yo sí le encontraba en la Biblia todo esto. Espero que a ustedes les haya entendido esto. Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Empecemos con esa partecita. Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. En vez de aferrarse a Dios, se alejaron de él. ¿Qué le pasó a estos protestantes? Eran católicos, venían bien. Dios les había enseñado su palabra. Sus abuelos, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus padres les enseñaron la palabra de Dios y venían desde hace 2000 años con la palabra de Dios. Y llegaron estos protestantes hace 50 años, hace 20, otro llegó hace 15 días, otro hace un mes. Y ahí mismo fundó una iglesia y tontamente ustedes abandonan la iglesia de sus padres, la de por tradición que venía de bien con Cristo de la mano, por seguir a un protestante porque fundó una iglesia hace 20 días y que porque habla bonito de Cristo, aleluya, na Cristo, gloria a Dios, aquí está Cristo, y ahí mismo lo siguen. Y no tuvieron en cuenta esa advertencia de Jesús cuando les dijo: cuídense de los falsos pastores, de los falsos profetas, vendrán a su casa como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ustedes no lo tuvieron en cuenta. Y por eso acá dice: estos, en vez de escuchar la palabra de Dios y seguir a Cristo, desconfiaron de él. ¿Por qué? Porque estaban llenos de sabiduría humana y no de sabiduría divina. Y la sabiduría divina tiene que ver con este último pedacito. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Se salieron de la iglesia y no se sostuvieron en la fe de Cristo. Y ahora andan buscando a Cristo en iglesias paganas donde no está Cristo. Y se salieron de la única iglesia que los pudo haber salvado, que es la iglesia católica. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.